Certainly, Antichrist is the main man in the picture, right? Bienvenidos con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero compartir algo muy importante con ustedes. Vamos a escuchar brevemente, ahora en un instante, al pastor John MacArthur enseñando en el libro de Apocalipsis 6. Y esto traigo porque se está hablando muchísimo sobre este famoso caballo que ve aquí en pantalla, que fue en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Ya sabemos que se hizo un montón de cosas allí en la inauguración que son cualquier cosa menos bíblico. Todo lo que sucedió allí es parte de lo que la Biblia misma profetiza que ocurriría en los últimos tiempos con todo lo que tiene que ver con esta inmoralidad que hay en el mundo entero, bajo esa agenda de la cultura del mundo que gobierna casi a nivel mundial, gobierna todo lo que es la inmoralidad, como ya fue antes, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra. Así que lo que estamos viendo hoy es prácticamente lo que ya ha sucedido en Sodoma y Gomorra. Así que ahora va a ser peor. Entonces no nos tiene que sorprender lo que ha sucedido en la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024. Muchos están hablando de esto religiosamente, muchos no son cristianos y han criticado esto. Imagínense que el mundo que no es cristiano, la mayoría del mundo que no es cristiano, ha criticado esto, le ha llamado la atención toda la locura que ha ocurrido en la inauguración. Pero nosotros, como cristianos, debemos ser conscientes, ser creyentes, en el sentido de que la Biblia ya profetizó, ha declarado la palabra de Dios que esto no nos debe de sorprender. Todo va a ir de mal en peor. Así que nosotros, en ese sentido, debemos hablar, predicar la palabra de Dios de lo que va a empeorar en el mundo. Así que muchos han dicho, están diciendo que este caballo que se vio allí, como ve aquí en pantalla y en este videíto, están diciendo que esto es una señal de, por ejemplo, hay dos posturas. Dicen algunos que es, por ejemplo, vamos a ver aquí. Están diciendo que es, por ejemplo, Apocalipsis 6:8, este caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, hay dos posturas. Dicen algunos que puede ser el caballo amarillo de Apocalipsis 6:8. Otros dicen que puede ser una señal. Ahora, estoy hablando de esto como señal, porque el propio Señor Jesús dijo que habría señales tanto en el cielo como en la tierra antes de su venida en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19 vemos al Señor Jesús que va a volver como juez. Esto no hay que confundir con el evento del rapto de la iglesia. Recuerde que estamos aprendiendo con el pastor MacArthur en esas enseñanzas nuevas de MacArthur en el libro de Apocalipsis que el evento del rapto de la iglesia es un evento diferente a la segunda venida de Jesús que vemos en Apocalipsis 19. Así que Apocalipsis 19 Jesús viene como juez. En ese contexto de Mateo 24, que también es, Mateo 24 habla también de esa venida de Jesús como juez en Apocalipsis 19. En el contexto de Mateo 24, Jesús dijo que habría señales tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, esto que ocurrió en París, muchos escatólogos están diciendo que puede ser una señal también del versículo 2 de Apocalipsis 6, ese caballo blanco, que es la aparición o la próxima venida que viene al mundo
del gobernante final, el anticristo. Ahora, nosotros sabemos que para que ocurra eso, primero tiene que ocurrir el evento del arrebatamiento de la iglesia. Todo esto que estoy diciendo lo hemos aprendido con el pastor John MacArthur y está aquí en mi canal en muchas listas de reproducciones. Por ejemplo, este video es parte de la lista de reproducción en el capítulo 6 de Apocalipsis, donde allí usted va a encontrar un montón de videos donde MacArthur enseña bíblicamente Apocalipsis 6. Entonces, vamos a ver ahora, vamos a ver qué significa, por ejemplo, este caballo blanco que vemos aquí en Apocalipsis 6, verso 2, un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Muchos dicen que este es el Señor Jesús, otros dicen que este es el anticristo. Así que vamos a ver qué enseña, cuál es la postura bíblicamente de parte del pastor John MacArthur en este verso 2 de Apocalipsis 6. Comencemos. Some people say, well, isn't this Christ riding on a white horse? Isn't he the one coming to conquer? This is not Christ, because he opens the seals. He opens the seals. And because he has a true crown, a diadema, a royal crown, not a Stephanos, a lesser crown. And because he comes at the end, not at the beginning. And because he doesn't have a bow, he has a sword. So this is not Christ. And some say, well, this is Antichrist. That's close, but it's really the force of peace. It's false peace. The horse is false peace. Certainly Antichrist is the main man in the picture riding the horse, but the horse is peace. Ahí está, dice MacArthur que este caballo blanco del verso 2 de Apocalipsis 6 significa paz. El caballo es paz. El caballo blanco de Apocalipsis 6:2 es paz. Y el que lo monta es el anticristo. Así que MacArthur deja claro que no es Cristo. ¿Por qué? Bueno, dice MacArthur aquí un momento. Vamos a ver. This is not Christ. Ahí está, dice MacArthur, este no es Cristo. Because he opens the seal. Ahí está, la primera evidencia de que no es Cristo es porque, mire lo que dice el verso 1 de Apocalipsis 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Ahí está, el Cordero abrió los sellos. Este Cordero claramente es el Señor Jesús y lo vemos en el capítulo 5. El capítulo 5 de Apocalipsis dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Aquí está. En este capítulo 5, recuerde también, y lo hemos aprendido con el pastor MacArthur, de que nosotros, como la Iglesia de Cristo, recuerde que tenemos una guía. Vamos a ver un momento. Una guía de tiempo y una guía para entender el libro de Apocalipsis. Esta es la forma, recuerde esta imagen. Esta es la forma en que MacArthur está enseñando el libro de Apocalipsis. La Iglesia de Cristo en la tierra aparece desde el capítulo 1 al capítulo 3 de Apocalipsis. Apocalipsis 4:5, la Iglesia ya no está en la tierra, aparece en el cielo. Y lo vemos a través de esos 24 ancianos que vemos en el capítulo 4 de Apocalipsis 5. Y a lo largo del libro de Apocalipsis, usted va a leer esos ancianos, siempre en el cielo. Así que la Iglesia de Cristo está en el cielo, es arrebatada en el capítulo 4 de Apocalipsis. Entonces, claramente, la Iglesia de Cristo no estará en ese tiempo
de Apocalipsis 6, cuando comiencen esos sellos a desatarse, a abrirse, la iglesia de Cristo no está en la tierra. Por eso quería hacer un paréntesis, porque es necesario, porque usted tiene que entender, si usted va a esas listas de reproducciones que está aquí en mi canal, por ejemplo en este caso es Apocalipsis 6, usted va a ver, siempre va a ver este recordatorio, que es la forma en que MacArthur enseña el libro de Apocalipsis. Entonces, vamos a ver, un momento, estamos aquí. Dijimos entonces que el que abre los sellos de Apocalipsis 6 es el Señor Jesús. Así que no puede ser, al mismo tiempo, no puede ser el que monta ese caballo blanco. Así que la primera evidencia de que no es Jesús el que monta ese caballo blanco es que el verso 1 de Apocalipsis 6 dice que el Cordero abrió esos sellos, comienza a abrir el sello. Y aquí en Apocalipsis 5 vemos claramente quién es, verso 2, Apocalipsis 5:2, quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Quién es digno? Nadie es digno más que el Señor Jesús, porque dice, el verso 5 dice claramente, y uno de los ancianos, fíjese que aquí está un anciano, 24 ancianos que representan a la iglesia de Cristo en el cielo. Aparece la iglesia de Cristo, ya dijimos, en el cielo desde el capítulo 4 de Apocalipsis en adelante. La iglesia está en el cielo. Apocalipsis 1 al 3, la iglesia en la tierra. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Así que claramente, Apocalipsis 6:1, el Cordero abrió uno de los sellos, Jesucristo. Vamos a ver, MacArthur dice entonces que no puede ser Jesús el que monta el caballo blanco, porque él abre los sellos en el verso 1. He has a true crown, a diadema, a royal crown, not a Stephanos. Ahí está, otra evidencia, dice MacArthur. Vamos a volver un momento. Opens the seal. And because Y porque tiene una corona verdadera. he has a true crown, a diadema, a royal crown, not a Stephanos. Esto es importante. MacArthur dice aquí que Jesucristo no es Jesús el que monta el caballo blanco, porque Jesús tiene una verdadera corona, una diadema, una corona real, no un estépanos. ¿Qué significa esto de estépanos? Bueno, vamos a ver un momento aquí para que veamos qué quiere decir MacArthur con esto, con estépanos. En el Nuevo Testamento se hace una distinción entre dos tipos de coronas, el estépanos y la diadema. Estépanos es una corona de laurel o guirnalda que simboliza victoria, honor y recompensa. Es temporal y se asocia con recompensas que no son necesariamente materiales o terrenales. Se usa en pasajes que hablan de recompensas para los creyentes, por ejemplo, en 1 Corintios 9:25 o 2 Timoteo 4:8. Ahora, diadema, por otro lado, es la palabra griega para la corona real o diadema, un símbolo de realeza y autoridad. A diferencia entonces de estépanos, la diadema se asocia con la realeza y la autoridad suprema. Por ejemplo, Apocalipsis 19:12. Allí vemos al Señor Jesús. Se menciona que Jesús tiene muchas diademas, lo que simboliza su autoridad y realeza suprema sobre todas las cosas. Atención aquí, la distinción entonces entre estépanos y diadema, la distinción en estos términos subraya diferentes aspectos de la victoria y el honor en el contexto bíblico. Uno es la recompensa espiritual para los fieles, por ejemplo, esa es la palabra estéfanos, la recompensa espiritual para los fieles, y el otro es el símbolo de la autoridad real y divina de Cristo, diadema. Esto es lo que MacArthur está enseñando aquí. Vamos a continuar. And because he comes
at the end, not at the beginning. Ahí está. Entonces, primero, este caballo blanco, el que monta este caballo blanco de Apocalipsis 6, no es Jesús porque, primero, Jesús es el que abre los sellos, versículo 1. Segundo, no es porque, nosotros leemos aquí, no es Jesús porque leemos, vamos a ir un poquito a ver la palabra. Primero dice que el Cordero abrió uno de los sellos, primera evidencia que no es por tanto Jesús el que monta este caballo blanco. Segundo, dice la palabra que aquí tenía un arco, solamente un arco, no tenía flecha y tampoco tenía una espada. Así que Jesús, por ejemplo, dice la palabra que tiene una espada en Apocalipsis 19. Por tanto, otra evidencia de que no es Jesús el que monta este caballo blanco. También dice aquí la palabra que le fue dada una corona, que es lo que vimos recientemente. Como vimos aquí la diferencia entre la palabra estépanos y diademas. Son dos cosas, dos términos diferentes. Y lo otro es porque Jesús viene al final, no al principio, porque aquí en Apocalipsis 6 en adelante es el comienzo del tiempo de la tribulación de 7 años. Eso también vimos y enseñó correctamente el pastor MacArthur. Entonces, Apocalipsis 6 en adelante comienza, es el tiempo del tiempo de tribulación de 7 años, que va a comenzar con este caballo blanco, que es la paz, la falsa paz. Eso también vimos aquí en esta lista de reproducción que usted va a encontrar aquí en mi canal de Apocalipsis 6 con el pastor MacArthur. Entonces, Jesús viene al final, no al principio. No puede ser Jesús el que monta este caballo blanco porque Jesús viene recién al final, Apocalipsis 19. Recuerde que Jesús viene en Apocalipsis 19 como juez. Nosotros como cristianos, que hemos nacido de nuevo, Jesús viene por nosotros en el arrebatamiento, nos arrebata a nosotros, nos saca incluso de este tiempo que viene al mundo, que comienza en Apocalipsis 6 como el día del Señor, porque allí va a ocurrir la ira de Dios, se va a derramar en ese tiempo de tribulación de 7 años. Jesús viene a poner fin a ese tiempo en Apocalipsis 19 como juez. Nosotros no podemos ser juzgados por el Señor Jesús porque nosotros somos salvos en Cristo Jesús. Hemos sido salvos, justificados. Entonces, cuando Jesús viene en Apocalipsis 19, viene a juzgar con espada. ¿Cómo? La pregunta es, si el rapto ocurre en Apocalipsis 19, no tiene sentido, porque nosotros no podemos ser juzgados por Dios, porque nosotros ya somos justificados, hemos sido perdonados, redimidos en Cristo. Nosotros no estamos para que Dios derrame ira sobre nosotros, porque nosotros hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así que no hay que jamás mezclar y decir que el rapto ocurre en Apocalipsis 19. Eso es imposible, no es bíblico. Entonces una cosa es el evento del rapto de la iglesia y otra cosa es la venida del Señor Jesús como juez en Apocalipsis 19. Y también hay que tener en cuenta que una vez que ocurra el evento del rapto de la iglesia, va a comenzar este tiempo de Apocalipsis 6. Eso también vimos con el pastor MacArthur. MacArthur enseña eso y lo hemos visto y he compartido aquí en esa lista de reproducción que usted va a encontrar de Apocalipsis 6 con MacArthur. Entonces, no es Jesús el que monta este caballo blanco porque Él abre el sello. Verso 1. No es el Señor Jesús porque Jesús tiene espada. Aquí vemos solamente un arco que no tiene flecha. Eso significa claramente que esto es una paz entre comillas. También no es Jesús porque Jesús viene, como dice MacArthur, viene al final, no al principio. Continúa MacArthur.
And because he doesn't have, Ahí está. No es Jesús porque no tiene arco. Jesús tiene espada, que es lo que dije recientemente. Jesús no tiene arco, tiene espada, que es lo que vemos en Apocalipsis 19. Esa espada de Jesús vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 1:16 y, como dije, Apocalipsis 19:15. Describen a Jesús con una espada afilada que sale de su boca. Así que, ¿por qué nosotros, como la Iglesia de Cristo, estaríamos esperando a Jesús que venga con espada, estando en este mundo? No, 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 no. Nosotros, por eso, como la Iglesia de Cristo, vamos a ser arrebatados en Apocalipsis 4. Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, la Iglesia ya aparece en el cielo. Eso hay que entender. Entonces, Apocalipsis 19:15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, porque recuerde, Apocalipsis 6 en adelante, Dios va a derramar su ira, ese gran día del Señor, para derramar su juicio sobre el mundo entero. Y no solamente va a ser el propio Señor derramando su ira sobre el mundo, sino también el propio anticristo. Bajo ese gobierno mundial, la ira de Satanás va a ser desatado también. Así que Dios mismo, en ese sentido, Dios va a dejar que Satanás y sus demonios atormenten, por ejemplo, al mundo entero, persiga a las personas y haya una masacre a nivel mundial. Así que, tremendo lo que va a ocurrir en el tiempo de tribulación de 7 años. Entonces MacArthur dice aquí que claramente que el Señor Jesús no puede ser ese que monta el caballo blanco. No, 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 no. Porque Jesús no tiene un arco, tiene espada. a bow, he has a sword. So this is not Christ. Ahí está, entonces no es Cristo. El verso 2 de Apocalipsis 6 no es el Señor Jesús el que monta ese caballo blanco. And some say, well, this is Antichrist. Ahí está, bueno, algunos dicen que es el anticristo, el caballo blanco. That's close. Eso está cerca, porque el caballo blanco, atención ahora, But really the force ahí está, realmente el caballo blanco es la fuerza de la paz, es paz falsa. ¿Por qué es paz falsa? Porque cuando se abre el segundo sello, es quitada esa paz. Por eso se enseña, MacArthur enseña que el caballo blanco es una falsa paz. Esa paz va a durar muy poco tiempo. Va a ser quitada la paz por lo que leemos en el verso 3 de Apocalipsis 6, el caballo bermejo. Por eso dice el verso 4 de Apocalipsis 6, el caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dada poder de quitar de la tierra la paz, y se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces, verso 3 y 4 de Apocalipsis 6 es quitada la paz de la tierra. Por eso el verso 2 de Apocalipsis 6 es la venida del anticristo con esa paz ficticia. of peace. It's false peace. The horse is false peace. Certainly Antichrist is the main man in the picture riding the horse. Ahí está, el anticristo está montando el caballo, pero el caballo es paz. But the horse is peace. Vamos a ver ahora otro clip donde MacArthur va a continuar hablando de esto. Satan again is going to do what he accomplished briefly through Nimrod. He's going to crown a false king of the world with a false peace, a golden age, a utopia
The whole world complies. There are no arrows. That's no war. It's the golden age, deceptive, misleading, false peace. But it doesn't last. Because John immediately saw a second seal, and that was war, taking peace from the earth. But for a while, there will be world peace. And it will be a Nimrod-type personality who rises to the top. Claramente, quien está detrás del anticristo es Satanás. Satanás. Y aquí MacArthur confirma que lo conecta también con Nimrod. Vamos a ver ahora en un instante quién es Nimrod en la Biblia. MacArthur dice, Satanás otra vez va a hacer lo que logró brevemente a través de Nimrod. Detrás de Nimrod estaba Satanás. Y ahora también detrás del anticristo está Satanás. To do what he accomplished briefly through Nimrod. He's going to Ahí está. Va a coronar a un falso rey del mundo con una falsa paz. crown a false king of the world with a false peace. A golden age, a utopia. The whole world complies. There are no arrows. That's no war. Ahí está. Por eso es importante el verso 2 de Apocalipsis 6. Tiene un arco. El caballo blanco, que significa paz, una falsa paz, montando el anticristo. Ese caballo blanco lo monta el anticristo y tiene un arco. Y ese arco no tiene flechas. Por eso MacArthur dice aquí, no hay flechas. Eso no es guerra. Entonces, The golden age, deceptive, misleading, false peace falsa paz engañosa. that doesn't last. Ahí está, pero no dura. Versículo, atención ahora. Because John immediately saw us. Porque inmediatamente Juan vio un segundo sello y esa fue la guerra. Verso 3 y 4 de Apocalipsis 6. Por eso esa paz, entre comillas, no va a durar. Ahora, aquí tenemos que preguntarnos a nosotros, ¿por qué una paz? ¿Por qué una paz? ¿Por qué el anticristo va a aparecer como el hombre de paz? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Porque entonces quiere decir que si el anticristo, su aparición va a ser para poner paz al mundo, quiere decir que primero entonces tiene que ocurrir en el mundo algo a nivel mundial o casi mundial, o vamos a decirlo mundialmente, tiene que ocurrir en el mundo un caos, o puede ser solamente en Europa. Pero supongamos, vamos a poner de ejemplo de que ocurra guerras a nivel mundial. ¿Puede ocurrir eso? Sí, puede ocurrir, porque hoy por hoy, si nosotros pensamos a nivel mundial, los rumores, las guerras y rumores de guerra es un hecho. Incluso aquí en Latinoamérica hay una tensión impresionante con esto de Venezuela. Ahora, en la actualidad, con esto de Venezuela, hay una tensión aquí en Latinoamérica. Podría ocurrir, podría estallar tranquilamente una guerra. Eso es impresionante. Y en Europa también. Entonces, a nivel mundial, y ahora con lo que está sucediendo en Irán, que cada vez se agrava más, y eso lo he hablado en videos anteriores. Entonces, si tiene que venir el anticristo a poner paz al mundo, una paz entre comillas, quiere decir que un caos, una guerra a nivel mundial puede suceder en cualquier momento. Cualquier momento. Y como dice MacArthur, esa paz va a ser la mejor estrategia, la mejor fórmula, vamos a decir, de parte de Satanás en el anticristo para que aparezca este gobernante final, porque va a entrar al mundo de esa manera. Va a ser un hombre inteligente,
con poder de Satanás y va a lograr poner paz al mundo entero. Así que impresionante esto. Pero no va a durar mucho, porque el verso 3 y 4 de Apocalipsis 6, Juan ve un segundo sello. Y esa fue la guerra, dice MacArthur. Second seal, and that was war. Aquí dice MacArthur que el anticristo será una personalidad tipo Nimrod, quien se eleva a la cima. Type personality who rises to the top. Y esto es interesante, porque si pensamos la figura de Nimrod en la Biblia y la comparación con Satanás en términos de influencia y poder es un tema que a menudo se explora en la Biblia por, obviamente, estudiosos escatólogos, teológicamente hablando también, que la historia de Nimrod se menciona en Génesis 10, verso 8 al 12, y en 1 Crónicas 1:10, que Nimrod es descrito como un poderoso cazador y el primer hombre en la tierra que se hizo un poderoso ante el Señor. Nimrod es conocido por haber establecido varios reinos, siendo el primero en construir un imperio. Ciudades más notables incluye Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar, Babilonia. La fundación de Babel es particularmente significativa porque se asocia con la construcción de la Torre de Babel, un acto de rebelión colectiva contra Dios. Génesis 11, versos 1 al 9. Nimrod se presenta como un símbolo de rebelión y orgullo. La construcción de la Torre de Babel, bajo su influencia, representó un intento de la humanidad de alcanzar los cielos y hacer un nombre para sí mismo, desobedeciendo el mandato de Dios de llenar la tierra. Satanás como figura de rebelión. Atención con esto. Satanás es tradicionalmente visto como el primer ser en rebelarse contra Dios, según lo que leemos en Isaías 14, versos 12 al 15 y Ezequiel 28, versos 12 al 17. Su rebelión fue impulsada por el orgullo y el deseo de ser como Dios. Al igual que Nimrod, que intentó establecer un reino y un nombre para sí mismo en oposición a Dios, Satanás busca usurpar la autoridad divina. En el libro de Apocalipsis, Satanás es descrito como un gran dragón que intenta gobernar y engañar a las naciones. Apocalipsis 12 y 13. Así como Nimrod condujo a las personas a rebelarse contra Dios en la construcción de la Torre de Babel. Claramente Satanás estaba detrás de Nimrod, detrás de esa Torre de Babel. Satanás continúa influenciando a la humanidad para alejarse de Dios, de Cristo y seguir sus propios caminos, claramente. Entonces, la comparación que hace MacArthur sugiere que Satanás intentará una vez más, Apocalipsis 6, verso 2, establecer un reino o sistema en la tierra que sea contrario a los propósitos de Dios. Lo vimos claramente, por ejemplo, ahora en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Entonces, Satanás quiere un reino, un sistema en la tierra que sea contrario a los propósitos de Dios, tal como hizo a través de Nimrod. Este concepto es especialmente relevante en la escatología, porque donde se espera que surja un poder global, un gobierno mundial. El gobierno mundial es bíblico, va a existir. Bajo ese gobierno mundial estará a la cabeza el anticristo. Lo vimos también aquí enseñando MacArthur una y otra vez. La historia entonces de Nimrod como un rey rebelde que buscó establecer su propio poder en oposición a Dios sirve como un tipo o prefiguración de la obra de Satanás que va a hacer en el anticristo. Así que quería compartir esto con ustedes, quería que escuchemos al pastor MacArthur enseñando bíblicamente qué significa Apocalipsis 6:2. ¿Quién es este caballo blanco? Que es una paz falsa
y quien lo monta es el anticristo. Comente debajo de este video qué usted piensa sobre esto. Dele me gusta a este video, comparta este video y suscríbase a este canal. Saludos y bendiciones, y vengo con más enseñanzas de MacArthur en el libro de Apocalipsis. Saludos y bendiciones.